pero temas muy importantes. Y bueno, de esta forma comenzamos Radio Rebelión. Entonces vámonos con la resistencia palestina. Miguel, ¿qué nos puedes informar? ¿Qué novedades hay sobre este tema? Bueno, esta vez será algo breve, pero por un lado queremos reafirmar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Eh, Hace 2 semanas el Consejo de Seguridad de la ONU votó hacer un cese del fuego. Esto fue una votación importante, fue 14 votos del Consejo de Seguridad, que son 15, 5 de ellos con derecho a veto. Es decir, con uno solo que se opusiera de estos 5, que son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Gran Bretaña, no se podía votar, pero se votó a propuesta de Estados Unidos, planteándola una tregua en Gaza. Pero obviamente, como pasó la vez anterior, Netanyahu no le hizo ningún caso. Esto, bueno, hay muchas interpretaciones, hay quien dice que es solamente un hecho hipócrita del Consejo de Seguridad, que en parte es así, pero también hay algo muy importante que es la gigantesca movilización mundial que está presionando a todos los gobiernos, en particular a Biden, que está cerca de hacer elecciones y quiere quedar bien, que no, yo estoy por el alto fuego, yo estoy en contra de que siga la guerra. Bueno, es en cierta medida un teatro, pero a la vez deja muy mal parado a Israel, porque Israel niega a la ONU, niega todo, digamos, ¿no? Netanyahu. Y esto tuvo repercusiones muy grandes dentro de Israel, con renuncia de ministro de Netanyahu, que están reclamando, que alguno que reclamó que sí que se firme alto el fuego, con manifestaciones masivas de ciudadanos de israelíes reclamando el alto fuego porque quieren liberar a los rehenes, hay 70 rehenes. Eh, Hace 2 semanas liberaron a 4 después de matar a 260 palestinos más. Entonces Netanyahu se encuentra en ciertos problemas. Después de 8 meses y medio de invasión a Gaza, no pudo dominar Gaza, tuvo que volver su ejército al norte de Gaza, donde decía que ya había destruido a Hamas, según ellos, al centro de Gaza, sigue bombardeando, hay 37.000 pico de muertos, según la estadística que está dando Gaza, que está dando, perdón, Hamas. Hay 10.000 además desaparecidos, que probablemente la mayoría estén muertos, claro, porque bombardeos que destruyeron centenares de miles de viviendas, bueno, gente que no quedó abajo de sus escombros, digamos, de sus viviendas. Esto continúa, pero la resistencia palestina, de hecho, ha impedido que domine Gaza y continúa la resistencia. Y ahora, hace 2 días, se produce otro hecho que el más importante jefe militar, el jefe, en general el jefe de la Fuerza Armada de Israel, dice que es un engaño decir que van a exterminar a Hamas, que es lo que dijo Netanyahu, el presidente, el gobernante, el primer ministro, el gobernante de Israel. Su jefe militar de Israel le está diciendo que eso es un engaño al pueblo de Israel, que no se puede eliminar a Hamas. Repito, lo dice el jefe del ejército de Israel que está invadiendo, ¿no es cierto? Está a cargo de la invasión, no es que lo dice alguien. Y dice que hace falta una solución política, es decir, dice que hace falta negociar.
Esto es muy significativo porque muestra que hay una fractura dentro de Israel, que no se sabe a dónde va a ir a parar el propio gobierno de Netanyahu, eh, si no consigue ningún éxito como no consiguió hasta ahora. Su único éxito es matar 37.000 personas, pero no consigue ni siquiera liberar a los rehenes, ni ocupar, ni ocupar Gaza, controlar Gaza, no controla nada, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que está provocando, lo que está creciendo, es este repudio mundial, que es tan llamativo, tan fuerte, que ha llegado, sobre todo, bueno, a los países europeos, a Estados Unidos y a los países árabes. Y si bien los gobiernos, muchos gobiernos, son más o menos cómplices, digamos, de Israel, han tenido que hacer declaraciones. Muchos reconocieron, por ejemplo, España acaba de reconocer a Palestina. Es decir, tratan de disimular una posición que tuvieron a favor de Israel y ahora están diciendo, no, nosotros estamos por la paz, estamos por dos estados. Bueno, esta obviamente es una solución imposible, que existan dos estados en paz, porque Israel fue creado para dominar Medio Oriente. Por eso la consigna histórica de Palestina es por una Palestina única, democrática y no racista. Y ahora han agregado Palestina libre del río hasta el mar, es decir, todo el territorio histórico de Palestina que fue ocupado por Israel eh, mucho antes, porque la población de Gaza y la población de Cisjordania, que están al sur de Palestina, son gente que viene, familias que vienen de otras zonas de Israel. Pero bueno, esto es un proceso que viene hace, la fundación de Israel fue hace 76 años y antes todavía empezaron a expulsar palestinos, a atacarlos. Y entonces es un proceso que sigue, que continúa y que no tiene visos de solución. Entonces, bueno, conclusión de todo esto, es muy importante desarrollar la solidaridad con Palestina en el mundo. Hoy es una causa mundial como no hubo otra desde hace muchísimos años, una causa que involucra a tanta gente, tantos millones de personas que se han movilizado. Lo único que desde hace muchos años, como digo, hace más de 50 años, fue la guerra de Vietnam, que provocó también una movilización mundial tan grande que llevó a la derrota norteamericana, porque los norteamericanos tuvieron que retirar sus tropas básicamente por el repudio que tenían en su misma población. Por supuesto que influyó la resistencia vietnamita en esa época, pero mataron 1 millón de vietnamitas, no es que no intentaron aplastar a Vietnam, no pudieron, por este repudio mundial, por este repudio en Estados Unidos. Bueno, ahora pasa eh, un hecho de la misma magnitud a nivel mundial en relación a esta guerra. Entonces, de alguna manera es una guerra de los países del mundo contra el imperialismo norteamericano, británico y la OTAN en particular. Es una guerra de los pueblos del mundo. Esto es el hecho, más allá de cómo interprete cada uno, Por eso la bandera palestina hoy es la bandera, eh, podemos decir, la bandera de la clase trabajadora, de los oprimidos del mundo, este, como una bandera de resistencia al imperialismo. Porque además, el otro hecho que muchas veces no se entiende, mucha gente no lo entiende, en Bolivia, en otros lados, dice, no, Palestina está muy lejos, está mal lo que está pasando, pero nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, eh, lejos está, no está afectando directamente a Bolivia, pero Bolivia es parte del mundo y el mundo está hoy en crisis y el imperialismo norteamericano intenta recuperar su dominio
Y, bueno, en el caso de Medio Oriente, utilizando a Israel para que dominara la región. Si triunfaran ahí, podían intentar intervenciones también en otros lados, como la hicieron en otras épocas, en muchos países latinoamericanos, intervenciones directas militares, cosa que ahora no están haciendo en forma directa. eh, bueno, por eso el triunfo del pueblo palestino, la derrota de Israel, va a marcar, puede marcar cambios históricos, cambios muy importantes, como pasó con la guerra de Vietnam, que llevó a Estados Unidos a tener que retirar mucho de muchas invasiones que había hecho, etcétera. Entonces, para nosotros la solidaridad con Palestina no es solo solidaridad con otro pueblo oprimido, asesinado, víctima de un genocidio, sino también un interés del pueblo boliviano, de los pueblos oprimidos del mundo. Por eso es muy importante extenderla, aunque Bolivia sea obviamente más minoritaria. Acá ha habido manifestaciones en muchos lugares. Hace 10 días hubo una manifestación en Sucre, convocada por la Central Obrera Departamental de Sucre, lo cual es muy importante. Bueno, antes había, en Cochabamba estamos haciendo una semanal, una vigilia. En La Paz ya hubo varias manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino. También en la zona minera del siglo XX hicieron los estudiantes eh, universitarios una manifestación importante. Bueno, etcétera. Eh, en particular, bueno, a lo mejor lo mencionamos, se menciona en el informe que se va a dar sobre el FOSPA, pero en la reunión del FOSPA en Rurrenabaque también hubo una expresión de los pueblos indígenas y de las participantes ahí en solidaridad con el pueblo palestino. Eso también es muy significativo. Bueno, hasta ahí, Beto. Muy bien, Miguel. Y bueno, como tú dices, este tema es un tema muy importante, es el tema central actualmente en el mundo. Están pasando muchas cosas, pero bueno, este tema todavía sigue siendo el central porque realmente es impresionante que en esta época, bueno, estamos en pleno 2024, se esté cometiendo un genocidio de este tipo, con las masacres, bueno, con todo el cinismo que está desplegando Israel y amparado por las principales potencias del Entra, mi mundo. amor. Y además, que se puede ver en Por favor, transmisión entra. directa prácticamente eh, a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, todos los crímenes, todo lo que está cometiendo Israel, y bueno, justamente eso genera movilizaciones masivas a nivel internacional, por todo el mundo de movilizaciones impresionantes, y bueno, Bolivia no es la excepción, ¿no? Y es muy importante mantener esta solidaridad y derrotar la política genocida de Israel y derrotar a este proyecto racista, genocida, imperialista que es todo el proyecto sionista de Israel, ¿no? Bueno, la más amplia solidaridad del pueblo palestino y continuar las movilizaciones, continuar el apoyo hasta derrotar el proyecto de sionista de Israel y derrotar el genocidio. Bien, vamos a continuar con el programa. Tenemos